Bueno, muy bien, vamos a avanzar ahora con una comunicación telefónica. Tenemos la oportunidad de dialogar con Jorge Chemes, es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a los televidentes también y muchas gracias por el llamado. Bueno, agradecido porque nos atienda a consultarle sobre los nuevos anuncios del gobierno, de las medidas, el alivio, lo que se compromete para acompañar a los productores ante esta sequía. Sequía que se menciona también en la reunión del presidente de nuestro país, también con el presidente Biden. Habla de la sequía, habla de cómo esto va a afectar la economía argentina. Pero bueno, ¿cómo toman ustedes los anuncios de acompañamiento al sector productivo? Bueno, en principio le diría que con mucha preocupación porque sin ninguna duda que esta sequía que estamos transcurriendo es inédita, ¿no? Creo que en los últimos 100 años no hemos tenido una situación igual y con un daño muy, pero muy profundo que día a día se va profundizando y que lamentablemente los números en forma negativa cada día se van incrementando. Estas medidas que surgen del gobierno, obviamente, vamos a ser realistas, son medidas que obtienen un fin recaudatorio, pero no son medidas que impliquen una mejoría a la situación del productor. Hoy el productor concretamente lo que necesitaría es más vale financiación, ayudas en materia fiscal, un alivio fiscal o líneas de crédito para poder afrontar esta situación que estamos atravesando. Y esto sin duda que significa una mejoría en el precio de venta de lo que produce el productor, en este caso puede ser soja o lo que sea, pero lamentablemente no soluciona el problema estructural de base que hoy es lo que está viviendo el productor, ¿no? Entre los anuncios se hablan de plan de pago, si hubiera deuda fiscal, también se habla de créditos. Podemos ir desmenuzando algunas de ellas. ¿Cómo ven eso de plan de pago? ¿Quién tiene deuda fiscal? Pero en realidad seguramente tiene poca posibilidad de pago también con este momento, ¿no? Bueno, eso que usted acaba de decir es una gran verdad. Podemos tener toda la financiación hacia adelante que queremos o las prórrogas de impuestos, pero como le decía que día a día esto se va agravando cada vez más. El gobierno tiene que tomar conciencia de que el productor tampoco va a tener recursos para pagar. Entonces creo que en muchos casos, en situaciones muy graves que estamos viviendo, va a tener que haber condonación en el caso de impuestos y líneas de créditos, yo le diría que a tasa cero. Es la única forma que se pueda superar esta situación. Por eso insistimos en que muchas de las medidas que en algún momento nosotros hemos intentado acordar con el gobierno, primero que no se han dado con la magnitud de lo que hemos hablado, porque la mitad de las medidas lamentablemente en el interior muchas veces no estaban enterados de lo que se había decidido en Buenos Aires. Pero por otro lado, la gravedad que se incrementa día a día requiere de mayores ayudas, de medidas de mayor sustento y que de alguna manera le marquen un futuro al productor que cuando realmente se normalice el tema humedad tenga recursos o capital de trabajo para empezar, porque la realidad es que hoy el productor se va a quedar con los bolsillos vacíos y no va a tener ningún tipo de recursos para poder hacer frente. Suspensión de intimaciones, ¿creen que realmente se puede avanzar en ese sentido y que se pueda cumplir ese compromiso? Mire, tiene que ser así, porque lamentablemente ante la intimación, si el productor no tiene recursos, tampoco va a poder pagar. Entonces vamos a entrar en un conflicto legal que se va a agravar día a día. Hoy el gobierno tiene que tomar conciencia de que de alguna manera tiene que ayudar al productor a salir de esta situación. No hay que olvidarse que el Estado todos los años obtiene recursos de parte del sector agropecuario muy importantes, que de cada 100 pesos, 70 pesos los aporta el sector agropecuario. Bueno, hoy, más que nunca, el Estado tiene que salir al rescate de la situación del productor, porque si no, corremos el serio riesgo de que mucho productor mediano y chico pueda quedar en el camino o fuera del sistema. Y esto no solo va a ser un problema económico, también se va a generar un problema social muy, muy grave. Particularmente hemos hablado en más de una oportunidad sobre el sector tambero que tiene también parte de su tarea productiva, ¿no? Y se han conocido que siguen quedando tambos en el camino. ¿Esto también manejan esa información?
Sin duda, hoy el sector tambero es uno de los eslabones de las economías regionales que está siendo más afectado porque lamentablemente los costos de producción se han elevado a tal nivel que se han desfasado de los ingresos que tiene el productor. Y el productor lechero está entrando en quebrantos muy importantes y en un endeudamiento que se va a transformar o se va a incrementar la gravedad día a día. Sobre todo porque con el aumento del precio de los granos, en el caso de la soja, por decir, con el dólar soja y los sistemas que el gobierno ha salido últimamente, todo esto, si bien le genera mayores recursos al gobierno, pero le incrementa tremendamente los costos de producción a las economías regionales. Y a esto llamémosle tambo, producción de cerdo, aves y diferentes producciones que tengan que utilizar granos como alimentación. Esto, lamentablemente, yo les diría de que es un factor que internamente va a perjudicar tremendamente lo que estamos viviendo y que desde el gobierno van a tener que tomar nota profundamente para salir, vuelvo a repetir, en rescate o en salvataje de ese productor que no va a poder hacer frente a esta situación. Jorge, hoy me decía un productor tambero, por fin el presidente reconoció la importancia de lo que aporta el campo, porque en esta negociación en Estados Unidos habló de la sequía, habló de todo lo que no ingresará justamente del sector productivo. ¿Qué lectura realizan ustedes del encuentro allí de los presidentes y también de esta referencia a la sequía, al sector productivo y a cómo incidirá en la economía nacional? Mire, yo creo que todo contacto o relación que podamos tener en estas negociaciones con los países, digamos con los países con los cuales tenemos inclusive endeudamiento, no deja de ser buena, o sea, es importante, sin duda. Lo que sí creemos es que así como se utilizó la sequía para ir a negociar deudas en el extranjero, también se debe reconocer desde el Estado que la sequía también le implica una situación gravísima al productor. Entonces, no solamente que se la utilice como mecanismo de financiación ante los organismos internacionales, también que se reconozcan lo que estamos pidiendo desde el sector productivo para que haya medidas internas, como decía recién, y que sean el salvataje o un salvavidas para los productores en estos momentos. ¿Cómo siguen siendo los encuentros con los distintos referentes del gobierno, particularmente con Bailo? También se han tenido oportunidad de un mano a mano. ¿Cómo están evaluando estas negociaciones? Mire, el contacto y, digamos, el diálogo es fluido, es continuo. Nosotros desde ya que no podemos negar de que estos contactos son importantes y que nunca se han cortado. Pero yo creo que los contactos pasan a ser importantes cuando realmente se obtienen resultados, claro, y resultados que sean o que cubran la totalidad de las necesidades de los productores, no con estas trabas burocráticas que muchas veces, como decía recién, terminan mostrando claramente que de lo que se decide en Buenos Aires la mitad se termina llegando o bajando como líneas de generación en el interior. Entonces, claramente hay que demostrar de que de alguna forma el Estado tiene que estar a la altura de los acontecimientos y no solamente pensar en el campo como una fuente de recursos fiscales, sino que cuando el campo necesita ayuda tiene que estar atentamente con herramientas para salvataje. En síntesis, por ahora, solo anuncios. En concreto, hemos tenido avances con algunas medidas, no digo que no, pero no es en la cantidad, digamos, de las medidas que se han discutido, pero también los montos, y esto hay que aclararlo, porque los montos de las medidas que se fueron decidiendo no llegan a cubrir necesariamente todas las pérdidas. ¿Por qué? No es porque nadie se equivoque en las cuentas, es porque justamente día a día esta situación se está agravando y en la medida en que no se normalice la situación climática, las pérdidas van a ser mayores. Por eso es que esto tiene que ser muy dinámico y ser actualizado, yo le diría que semanalmente. Seguramente en su visita por la zona, que tenemos entendido que será pronto, nuevamente, primero la sequía, ahora la lluvia y recurrentemente los caminos
¿Qué información están teniendo? Y ahora que están en la órbita Bueno, mire, nacional. el tema caminos es un tema remanido, un tema que hace muchos años que venimos reclamando desde el sector agropecuario. Es fundamental que la infraestructura, en este caso que hablamos de camino y muchas cosas más, sean solucionadas, porque esta es una herramienta más que puede llevar a que el productor pueda producir o no. Lamentablemente desde el gobierno no se han tenido la agilidad en la respuesta de todas estas medidas estructurales que necesita el campo. Por supuesto que vamos a seguir reclamando desde las entidades, vamos a seguir exigiendo que de alguna manera no solo los caminos, sino el tema puertos, el tema transporte, que se le brinde al campo herramientas para que pueda generar o mostrar la eficiencia de lo que significa el campo en la Argentina, y no solamente que sea un discurso. Esperamos que en un próximo encuentro estos anuncios entonces avancen en numerosas concreciones. Como siempre, muy gentil en su apretada agenda en brindarnos estos minutos y atendernos. Muchas gracias, Jorge. Por favor, un placer hablar con ustedes, muchas gracias y hasta prontito. Gracias. Jorge Cheme, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, comentándonos entonces su parecer en la primera línea de la gestión con las altas autoridades en el orden nacional, en lo que son las medidas y anuncios para el sector productivo ante este difícil momento.